Hola, mi nombre es Brenda. Les voy a contar la historia de mi papá y de mi hermano el mayor. Ahí también va mi cuñada. Hace ya muchos años, éramos una familia unida. Claro que varias veces teníamos problemas, como en todas las familias, pero nada grave. Malos entendidos que luego se olvidaban. Fuimos 5 hermanos, 3 hombres y 2 mujeres. Yo soy la más chica de todos. Nuestros padres, desde niños, nos inculcaron el respeto por los demás y siempre nos encargaban que si nos encontrábamos algo y sabíamos de quién era, se lo teníamos que regresar, porque eso era robar. Solo que encontráramos algo tirado en la calle y sin nombre y sin saber dónde encontrar al dueño, entonces nos lo podíamos quedar. Esa era una regla que teníamos. Y cada que nos encontramos algo y sabíamos de quién era, se lo regresábamos al dueño. A todos nos enseñaron a trabajar y ganar nuestro propio dinero, pues así transcurrió el tiempo y crecimos. Mi mamá, una mujer de fe, le gustaba mucho ir a la iglesia y así nos acostumbramos también nosotros. Cada domingo íbamos a misa, pues mi hermano el mayor, Carlos, empezó de novio con una muchacha del pueblo vecino. Ella fue su primer novia. Se veía muy enamorado de Clara. Decían que se iban a casar y tendrían 3 niños. Con el paso del tiempo, Carlos y Clara se casaron, pero mi hermano se fue a vivir al pueblo de su esposa. No quisieron vivir en el mismo pueblo donde vivíamos nosotros. Así que allá rentaron una casa y según iban a poner una pequeña tienda. En ese tiempo, a mi mamá le encontraron un tumor en su cabeza. En los estudios salió que era cáncer. Después de tratamiento y tratamiento, finalmente murió. Nos quedamos solos, muy tristes. Nos hacía mucha falta nuestra madre, pero fue inevitable. Ya no se pudo hacer nada por ella. Mi papá le lloró mucho, igual que nosotros. Pasó el tiempo y mis 2 hermanos, Juan y Abel, decidieron irse a Estados Unidos. Decían que solo trabajarían unos años y luego se regresarían. Pero ya estando allá, pues ya no regresaron. Y mi hermana Linda también se quiso ir con ellos, así que me quedé sola con mi papá. Después de unos meses de que Linda se fue, me habló para decirme que había trabajo para mí, cuidando a una pareja de ancianos que pagaban muy bien, pero yo sentía feo dejar a mi papá solo. Pero él me dijo: hija, por mí no te detengas, es para mejorar tu vida. Yo aquí me quedo en la casa. Ya ves que trabajo no me falta en la fábrica de zapatos. Voy y vengo como todos los días. No pasa nada. Tú tienes que hacer tu vida. Por mí no te preocupes. Además, ahí está Carlos. No es ni media hora para llegar al pueblo donde vive. Pues me convenció y me fui con mis hermanos, no sin antes decirle a Carlos y a mi cuñada que estuvieran al pendiente de mi papá. Me fui triste por dejarlo, pero también tenía que ver por mi vida. Yo pensaba hacer un poco de dinero y regresarme, ya cuando lo juntara. Pues llegué con mis hermanos, que ellos ya tenían mujer. De ahí, Linda y yo nos apartamos para no tener problema con las mujeres de nuestros hermanos. Cada uno tenía su casa con sus respectivas mujeres, pues Linda, como ya trabajaba, tenía un poco de dinero y con eso pagamos la renta de las mentadas trailas, pues luego
En cuanto llegué, me llevó con los hijos de la pareja de ancianos. Solo los cuidaría de 6 de la mañana a 6 de la tarde, de lunes a sábado. Así empecé a trabajar, y en cuanto me pagaron, enseguida le mandé dinero a mi papá. También mi hermana le mandó. Mi papá, muy contento por el dinero que le enviamos. Cada mes le enviábamos una buena cantidad. Le dijimos que lo metiera al banco, pero no quiso. Quería un guardadito en la casa. Así era él, con sus ideas. Pues pasaron los años. Mi papá trabajaba en una fábrica. Todos los días iban por él al pueblo una camioneta y de igual forma lo regresaban. Yo también tenía mi ahorro porque no me quería quedar allá. Mi hermana también ya se había casado con un hombre que conoció, así que ella ya no volvería a vivir en el pueblo. Pero yo tenía otras ideas. Bueno, pues mi papá tuvo un accidente. Se volteó la camioneta donde iba al trabajo. Quedó muy mal herido. Nos habló Carlos para darnos la noticia. Todos nos preocupamos, pero era imposible ir hasta el pueblo. Así que le encargamos a Carlos que cuidara de nuestro padre y nos mantuviera informados. Pasaron los días y por fortuna mi papá iba mejorando. Yo por mi parte estaba buscando la forma de regresar al pueblo. Dejaría mi trabajo. Ya quería volver para cuidar a mi papá. Después de unas semanas, ya mi papá estaba fuera de peligro y se encontraba en casa de mi hermano Carlos. Y por fin encontré un vuelo y me regresé a mi pueblo. Para entonces, mi papá ya me había comprado unos terrenos y una casa con el dinero que le mandé, aparte de lo que le enviaba para él. Pues llegué directamente a casa de mi hermano Carlos. Mi papá ya estaba recuperándose, así que me dijo: ya estás aquí, me quiero regresar a mi casa, no quiero dejar tanto tiempo solo. Entonces mi hermano nos llevó en su camioneta. Llegamos a la casa de mi papá y lo acomodé en su cuarto. Mi hermano Carlos se retiró. Nos quedamos mi papá y yo. Me dijo: hija, te voy a enseñar todo el dinero que guardé en estos años que me mandaron tú y tus hermanos. Hice un buen escondite en el closet, le puse un doble fondo y le coloqué un espejo y se puso de pie y empezó a mover la tabla con la que hizo el doble fondo. Sacó una caja y la abrió. Su cara le cambió y me dijo: me robaron, me robaron, me robaron. Yo le dije: ¿pero cómo? ¿A quién le contaste de dónde tenías el dinero? Él con lágrimas en los ojos me dijo: cuando estaba hospitalizado, le dije a Carlos y Clara, para si faltaba dinero para pagar algo, agarraran de aquí. Son los únicos que sabían del doble fondo. Nadie más lo sabía. Ellos tenían la llave de la casa y mi papá se puso a llorar como un niño. Entonces me llené de coraje y le marqué a mi hermano. Me contestó y le dije: ¿puedes venir? Quiero hablar contigo. Me contestó: ay, fíjate que tenemos una salida. Un viajecillo que lo pospusimos por estar cuidando a mi papá. Yo le dije muy enojada: ¿qué hiciste con el dinero que le robaron a mi papá? Y bien cínico me contestó: ¿me lo haces ver? ¿Tienes pruebas? ¿O solo hablas porque tienes hocico? Y alcancé a escuchar a Clara diciendo: ahora resulta que después de ayudar, salimos rateros. Ya cuelga, no estés escuchando estupideces. Y Carlos me colgó, me dejó hablando sola. Mi papá me dijo cuánto dinero era, y en verdad, era una cantidad muy considerable. Él ahorró cada peso que le mandamos. Mi papá se
se puso muy mal por el dinero y por la traición de su propio hijo, pues yo enseguida le hablé a mis hermanos, les conté todo, y también se enojaron mucho con Carlos, le echaron la culpa a Clara, pero yo les dije, tiene más culpa Carlos por robarle a su padre. Así anduvimos peleando con Carlos, pero solo alegaba que se los comprobara. Mi papá, con todo el dolor de su corazón, puso una denuncia con licenciado y todo, pero antes de terminar el pleito legal, mi papá se enfermó de algo tan extraño que ningún médico supo lo que tenía. Así que el pleito se pospuso por la enfermedad de mi papá. Pasaban los días y él se ponía aún más grave. Yo no sabía qué hacer. Y Carlos, aunque estaba enterado de la enfermedad de nuestro padre, parecía que no le importaba. A mis oídos llegó un chisme que mi cuñada Clara estaba muy contenta y que decía que muy pronto mi papá se iba a morir por levantar ese falso. Entonces una vecina me preguntó, oye Brenda, ¿tú crees en la brujería? Yo le contesté que no sabía sobre ese tema, y fue cuando me abrió los ojos, aunque ya era demasiado tarde. Ella me llevó con una señora, de esas que curan de brujería. Le pedí que fuera hasta mi casa para que curara a mi papá, pero me dijo, te voy a leer el tarot. Aquí va a salir si tu papá tiene brujería y si aún tiene cura, y también quién se la hizo. Empezó con la lectura. Me dijo, aquí aparece la sombra de la muerte. A tu padre le hicieron brujería mortal. Ya pasó mucho tiempo y ya no se puede hacer nada. Tu papá va a morir. Sentí tanta tristeza, tanto dolor por no haberme dado cuenta antes y llevarlo a tiempo. Lloré, me sentía culpable, pero la señora me dijo, no te sientas culpable, tú no tienes la culpa. Aquí sale un hombre de cabello negro, entrecanoso, de piel blanca, alto, y también hay una mujer chaparra, gorda y de piel muy oscura. Tiene un lazo familiar contigo. Ellos fueron los que le hicieron brujería a tu papá. Aquí sale un dinero, un hurto. Mi corazón se llenó de odio. Sabía muy bien quiénes eran. Era mi hermano y mi cuñada. Yo en ningún momento le dije a la señora de ellos, ni del dinero que le robaron a mi papá. ¿Cómo era posible que mi hermano le hubiera hecho algo tan malo a nuestro padre? No lo podía creer. Sentí odio por mi hermano, y no se diga por mi cuñada. Me fui con el corazón destrozado a mirar cómo mi padre sufría de los dolores de su cuerpo. Ya estaba flaquito. No reclamé nada a ninguno de los dos. No quería hacerlo en ese momento. Solo les conté a mis hermanos, que al principio no me creían, pero se convencieron cuando llegaron a casa para despedirse de nuestro padre. Carlos, por su parte, ya había comprado un carro nuevo y arregló su casa. Ya para ese tiempo, ya eran dueños de la casa de la madre de Clara. Según mi cuñada, su madre se la dejó a ella. Sabrá Dios qué fue lo que hizo para que la señora se la dejara a ella, teniendo más hijos. Bueno, pues les sigo contando de mi padre. Después de que mis hermanos llegaron, ellos lo miraron tan mal que decidieron volverlo a llevar con un especialista, el mejor que encontraron, y después de varios estudios, mi padre salió sano. El médico les dijo que ya había hecho de todo y su organismo estaba sano y que la verdad no tenía explicación. Así que yo les dije, ¿se convencen ahora que no es de ciencia, sino de brujería? Y ellos se convencieron. No había otra explicación. Mis hermanos Juan y Abel
Quisieron ir a golpear a Carlos, pero no los dejé. Les dije que no valía la pena, que lo dejáramos, que la vida se lo cobrara a él y a Clara. Tampoco le quise regresar la brujería. Todo se lo dejé a Dios, a la vida o al karma, porque lo que hizo a nuestro padre no se iba a quedar sin un castigo. El día de la muerte de nuestro padre llegó. Lo velamos con todo nuestro dolor, pero Carlos no se apareció por ahí. Después de unos meses empezó el castigo. Clara había caído enferma de dolores de cabeza insoportables. Se terminaron el dinero en tratamientos, en estudios, pues tenía cáncer. Y de nada le sirvió el dinero. Clara murió. Se quedó mi hermano solo, con sus hijos, que eran unos buenos para nada. Lo último que supe fue que lo trataban mal. Yo me regresé a vivir a Estados Unidos con mis hermanos. Vendimos la casa de mi papá y ya no regresamos al pueblo. Para nosotros, Carlos también está muerto.